a nuestro segundo orador especial del día de hoy, el señor Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación de Guatemala. Bienvenido. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, es para mí un verdadero gusto y un honor estar hoy acá con ustedes y hacerles una breve exposición de lo que estamos haciendo en el país en el tema de seguridad. Quiero empezar por definir un enfoque. El tema de seguridad para nosotros no es un tema de seguridad pública, no es un tema de índices criminales nada más y que esto esté en responsabilidad de policías persiguiendo criminales o persiguiendo delincuentes. Para nosotros el tema de seguridad es un tema que lo hemos platicado en el gabinete de gobierno del presidente Pérez, es un tema integral y lo hacemos desde dos enfoques muy precisos. Primero, hablar de seguridad para nosotros es cualquier esquema de protección frente a amenazas desde una visión de riesgos. Identificamos las amenazas, vemos cuáles son nuestras vulnerabilidades, cuál sería la criticidad de que la amenaza se concretara y sobre la base de eso hacemos un análisis de riesgos. Y entonces eso nos permite decir si nuestro riesgo es bajo, medio, alto o crítico, tener una visión completa. El segundo es certeza de cumplimiento. Y digo certeza de cumplimiento porque lo primero que tenemos que cumplir es la ley. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar autoridad y tenemos que respetar y contribuir a que exista un orden democrático, pero en el marco del cumplimiento de la ley. Porque a los inversionistas, si bien es cierto que les importa, les interesan los índices criminales y especialmente algunos de los delitos que son una amenaza directa a los empresarios, a las empresas, a las inversiones, es cierto también que dentro de la seguridad hablamos de la certeza jurídica, de la seguridad jurídica. Y la seguridad la podemos aplicar bajo estos conceptos a cualquier cosa. Sí, la seguridad financiera del Estado, ese equilibrio que logramos con la captación de los recursos, con la adecuada tributación, con el endeudamiento como corresponde, con el mantenimiento del balance que le dé certeza a la parte macroeconómica del país, los temas de competitividad que ahora estamos escuchando, las acciones del Ministerio de Economía se enmarcan en esta línea de acción. Para nosotros seguridad implica todo eso, pero si nos vamos un poquito más a la esfera del Ministerio de Gobernación, que tiene tres áreas, es responsable de la seguridad interior del país. Eso quiere decir, empezamos en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos y terminamos en las calles, con lo que ocurre en las calles. La segunda área de acción es sobre el tema de gobernabilidad. Somos responsables de ir generando las condiciones de una buena relación entre el gobierno y los diferentes sectores en todo el país, en las diferentes áreas. Y la tercera área es el área de contribución al sector justicia. Participamos en la investigación criminal de la mano del Ministerio Público y tenemos el resguardo del sistema penitenciario. Entonces, como pueden ver, esta cartera es una cartera que tiene muchas facetas y muchas dimensiones. En el tema de la seguridad, para nosotros es importante que empecemos a definir, y eso lo estamos haciendo, en el marco de la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, que define toda una institucionalidad. Ningún país puede dar garantías de un esquema de seguridad que progresivamente vaya mejorando y vaya fortaleciéndose y vaya dando garantías si no se tiene certeza de la construcción de procesos que creen una institucionalidad fuerte. En eso estamos enfocados. Si hacemos una evaluación y preguntamos ¿qué tenemos en tema normativo? Guatemala tiene uno de los mejores ordenamientos jurídicos para la lucha contra el crimen organizado y para dar garantías de seguridad en el país. Nuestro tema de la lucha contra el lavado de dinero, la extinción de dominio de bienes, la institucionalidad pasando por un Consejo Nacional de Seguridad
en donde participa la Cancillería, el Procurador General de la Nación, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa y la Secretaría de Inteligencia del Estado, nos dan una certeza de que hay una cabeza, un liderazgo bajo la dirección del presidente de la República para poder constituir todas esas líneas de acción. Ir bajando hacia las diferentes instituciones, por ejemplo, el caso de la Policía Nacional Civil. El caso de la Policía Nacional Civil para nosotros es el caso paradigmático de lo que estamos trabajando. Durante los 2 años y medio que llevamos con el presidente Otto Pérez, regionalizamos la academia de la PNC porque vamos por una policía más orientada a lo comunitario. Queremos una policía del área que conozca la geografía, que tenga ahí a su familia, que la comunidad lo haya conocido desde niño, que hable el idioma y que además conozca las costumbres y el legado ancestral, porque en muchos lugares lo que funciona es precisamente el derecho consuetudinario. Estamos en todo un proceso de transformación, estamos en la consecución de un nuevo despliegue, aumentando la fuerza policial de 25 a 35 mil, para tener un aproximado de 250 agentes por cada 100,000 habitantes. Y van a haber 9 regiones administrando 33 distritos. Esto no solo es un nuevo despliegue de presencia de autoridad en todo el país, sino es un nuevo despliegue de seguridad. Pero además de ello, estamos trabajando bajo la línea de acción que es el concepto de seguridad ciudadana, los aspectos de seguridad pública, que son exclusivas de la fuerza pública, los aspectos de seguridad comunitaria, en donde participan la autoridad local, las municipalidades, el alcalde, las organizaciones sociales, y donde estamos desarrollando el esfuerzo de salas situacionales a nivel de departamento. ¿Qué queremos aquí? Que los gobernadores, en coordinación con los alcaldes, manejen estratégicamente el mapa de su departamento y en él vayan monitoreando los problemas que tenemos sobre inseguridad, violencia e ingobernabilidad que pueden ocurrir en algunos lugares y empezar a darles el tratamiento local como corresponde. Sobre la base de eso también estamos en el esfuerzo de incorporar a este tema de seguridad ciudadana a las empresas de seguridad privada, que necesitan regularizar todos sus procesos, necesitan tener sus certificaciones para tener un esfuerzo común en esta línea de acción. Si hablamos de empezar en las fronteras, implica lucha contra los flujos ilegales de droga, de inmigración, de trata, de contrabando. Y en ese sentido entonces sabemos que Guatemala tiene una posición geográfica que se convierte en geoestratégica, tanto con las oportunidades de estar a la vecindad del mercado más grande del mundo, pero también en la ruta en donde se ha movido el narcotráfico durante muchísimos años. Bajo esta línea de acción, para nosotros es importante saber que no podemos manejar las cosas de manera autárquica, autosuficiente. Tenemos que estar en coordinación, manejando agenda regional y manejando agendas binacionales. Y yo quiero poner un ejemplo ahora del cual nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos. Manejamos una mesa de trabajo interinstitucional y en una agenda que no es transfronteriza, sino transnacional con México. Ese es el grupo de alto nivel en seguridad. El grupo de alto nivel en seguridad es una mesa permanente de análisis, de trabajo, de coordinación, de puntos específicos que estamos desarrollando en donde seguridad y desarrollo entran en una misma línea de acción. Tenemos la coordinación de la policía de Guatemala con la Policía de México, de la PGR de México con el Ministerio Público de Guatemala, de Migración México con Migración Guatemala, de los aspectos de inteligencia criminal México-Guatemala, y esto nos ha permitido empezar a avanzar con cosas que son pasos muy certeros en lograr dinamizar con prioridad toda una nueva línea de acción en lo que es el área o la zona de frontera. Hay toda una línea de acción del gobierno mexicano priorizando ahora con mayor énfasis todas las acciones que debe realizar en el sureste de México, que implica la frontera de casi 1,000 kilómetros con Guatemala, y en ese sentido hay cambio de política, inclusive migratoria para ese sureste. La apertura para lo que es la migración temporal por trabajo a México, la migración por 72 horas a los municipios fronterizos
que se tiene con Guatemala es parte de esta nueva política. El grupo de alto nivel en seguridad ha producido ahora toda una dinámica que nos permite estar en forma conjunta trabajando permanentemente. Y esto nos orienta a tener acciones que nos garantizan lucha contra el narcotráfico, lucha contra el contrabando, contra la trata de personas y darle mayor garantía a todo ese esfuerzo de dinamismo que tiene que dársele al comercio entre los dos países y garantizar el comercio que viene de México hacia el resto de Centroamérica. El ejemplo es importante por cuanto para nosotros el mismo mecanismo lo estamos definiendo y ya lo anunciamos para proponérselo a Honduras y proponérselo a El Salvador y, por qué no decirlo, también trabajarlo con Belice. Creemos que solo a través de este ejemplo exitoso que estamos teniendo con México podemos avanzar. Pero en la fase de institucionalización, también déjenme compartirles, estamos en un proceso de profesionalización de la Policía Nacional Civil, en donde tenemos hoy la garantía del respaldo a partir de la próxima semana. Hemos venido trabajando estos 2 años y medio. Estamos incorporando a través de convenios a otras 2 universidades, a una que nos va a ayudar en todo el proceso de captación del recurso humano para su profesionalización. Los temas de tecnología se vuelven importantísimos y tenemos un acuerdo con otra universidad. Los temas que están institucionalizando una carrera en ciencias policiales y en investigación criminal es parte de otro proceso. Y estamos firmando un convenio con la Universidad Nacional, la Universidad de San Carlos, para darnos la garantía de que la Escuela de Formación de Oficiales, fundada en el 2012 por el presidente Otto Pérez, empieza a partir de enero con la captación de alumnos que tienen una carrera de nivel medio, con 4 años para graduarse con el grado de oficial tercero y de licenciados en ciencias policiales. Mientras todo esto ocurre, hemos estado en los nuevos mecanismos que nos permiten ir teniendo incidencia sobre los índices criminales del país. Hemos logrado reducir los homicidios violentos que ocurrían en Guatemala al día de hoy, en estos 31 meses del gobierno del presidente Otto Pérez, a nivel general en un 10%. A nivel del departamento de Guatemala se ha logrado reducir un 18%. Y a nivel del municipio de Guatemala, nuestros números nos arrojaban ya el alcance de un 22%. Lo hemos hecho en 2 años en que, paralelo a estar enfrentando el tema de la crisis recurrente que ocurre en nuestros países, estamos construyendo una nueva institucionalidad. El tema de los secuestros se vino en un 75% a la fecha. Los secuestros hoy ya no son un problema dramático como en hace 10 años. Hoy tenemos muchísima certeza sobre este tipo de situaciones. El robo de vehículos cayó en un 35% durante estos primeros 2 años y con la metodología que estamos implementando ahora de trabajo y de coordinación interinstitucional como nunca, vamos por un nuevo camino. La incidencia, obviamente ustedes saben que es un tema que vamos trabajando poco a poco, pero estamos en un esfuerzo que para nosotros resulta ser también muy importante. Uno es darle garantía a todos los proyectos estratégicos de inversión privada o público-privada, nacional o extranjera, que se asienten en el país. Esto es importantísimo para nosotros porque en muchas ocasiones precisamente poner en duda qué tanto compromiso va a haber del gobierno para garantizar que los proyectos se puedan realizar de una buena forma es importante. Tenemos la garantía de las instrucciones precisas del presidente que todo proceso que lleve a cabo una empresa o un grupo de empresas guatemaltecas o extranjeras para desarrollar un proyecto estratégico en el país va a tener el respaldo de la autoridad para poder desarrollarse sin ningún tipo de problema. Y el segundo es que estamos orientando también la nueva asignación, una nueva asignación de la fuerza policial a esfuerzos que para nosotros son importantes, a garantías en el interior del país en los temas de fortalecimiento del turismo. El turismo para nosotros saben que es una fuente importantísima. Guatemala cuenta con todo, con riqueza arqueológica, con riqueza antropológica, con riqueza histórica, con riqueza natural, que es un buen destino para Guatemala y para las inversiones.
Dar esa garantía ha implicado para nosotros ir aumentando paulatinamente la fuerza policial que está encargada de apoyar al Instituto Guatemalteco de Turismo. Bajo estas circunstancias, hago un breve resumen. Tenemos una buena línea normativa que nos permite hoy tener una estructura institucional que nos permite ir avanzando en la garantía de profesionalización y de fundamentación y fortalecimiento de los procesos institucionales. Segundo, tenemos una nueva organización que nos permite a nosotros, en términos orgánicos, trasladar institucionalidad del siglo XX al siglo XXI. Estamos en la tercera fase de nuestro proceso que le hemos llamado revolución tecnológica. La revolución tecnológica ha implicado precisamente la transformación profunda de nuestras instituciones. Hoy día estamos ya a punto de interconectar todas las sedes policiales, todas las sedes de migración, las sedes con otras instituciones del Estado en el despliegue nacional. Tenemos ya la información en línea con salas situacionales que se van a manejar desde la capital a salas situacionales en todos los departamentos, monitoreando permanentemente todo el esquema. Vamos por la implementación de todo lo que son sistemas de videovigilancia en los lugares que han sido sensibles, no solo en el departamento de Guatemala, sino en otros departamentos, y continuaremos sobre esto para incorporarlo a este esquema. Y por supuesto, estamos con la garantía de que no solo nos sirve en la lucha contra el crimen organizado, sino sirve para monitorear nuestras propias acciones. Hay todo un talento humano que nos ha permitido avanzar tecnológicamente hacia la construcción primero de un C2, es comando y control de todas las operaciones que hay en el país de forma conjunta, caminar hacia un C4 que es computación y comunicaciones, y todo esto nos va a permitir manejar información en línea. Nosotros auguramos que con los cambios con los que terminemos Dios mediante el 2014, el 2015 es el año de visibilizar todo el desarrollo de un plan estratégico que elaboramos para 4 años y que sin ninguna duda tenemos que socializar y tenemos que trasladar a las fuerzas políticas para darle garantía de continuidad. Así que funcionalmente, después de tener buenas normas y tener un nuevo modelo organizacional, nuestras funciones están desarrollándose con un índice de éxito que no transforma aún dramáticamente los índices, pero que ya nos muestran una tendencia que es importantísima y que creemos que va a variar con mucha contundencia el próximo año, el 2015. Así que esta es mi presentación, llamarlos a decirles que Guatemala está en una transformación profunda, que en la región estamos siendo vistos por organismos internacionales como un país innovador, novedoso, que está transformando sus estructuras y está fortaleciendo su institucionalidad. Tenemos en la región también, estuvimos con índices muy parecidos a países vecinos, hoy tenemos una tendencia que nos lleva al control de todos estos temas, pero creo que la valoración que se está haciendo de Guatemala a nivel de la cooperación de organismos internacionales y de la cooperación binacional de otros países nos muestra que vamos en un camino certero, que vamos en un camino preciso y en el camino que es correcto para crear las condiciones que permitan verdaderamente terminar de asegurar, como lo estamos haciendo hoy, que Guatemala es y va a ser un verdadero destino importante con gran potencial para las inversiones nacionales y extranjeras. Muchísimas gracias. Gracias, señor ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, por sus palabras. Damos inicio a nuestro segundo panel del día de hoy, Desarrollo y Seguridad, el cual será moderado por el señor Luis Pellecer, periodista de televisión y radio de Grupo Albavisión, y el panel estará integrado por Vanessa Rubio, subsecretaria para América Latina y el Caribe y secretaria de Relaciones Exteriores de México; Juan Carlos Zapata, director ejecutivo Fundesa; Fernando Bolaños, presidente y CEO Agroamérica. Bienvenidos.
Sí. Pues muy buenos días para todos. Gracias por la invitación también a la conducción de este panel que seguramente nos abrirá una perspectiva, sobre todo viéndolo en el aspecto regional. Creo que tenemos panelistas que nos van a aportar muchísimo al respecto. Así que a nombre del grupo Alba Visión nos sentimos muy orgullosos también de ser parte hoy por hoy de Fundesa y por supuesto de esta actividad que seguramente podrá, como decía, darnos algunas luces sobre el camino que se lleva, tal como hemos escuchado anteriormente al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, pero ahondaremos en estos aspectos. Así que saludos a nuestros panelistas, a la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Vanessa Rubio, qué gusto tenerla con nosotros. Aquí tiene su micrófono, por favor, subsecretaria. También Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, y Fernando Bolaños, presidente y CEO de Agroamérica. Quisiéramos, para que fueran ustedes mismos quienes ahondaran en esta presentación, darles como primer punto un espacio para conocer la actividad desde su perspectiva en la cooperación que tienen al desarrollo y a la seguridad, que este sería el tema, cómo ustedes lo abordan y cómo tienen esa colaboración y cómo lo podemos enfocar en lo que hoy discutimos. Así que empezaría con usted, subsecretaria, por favor. Pues muchas gracias, Luis, gracias al Consejo por la invitación, a Susan Sigal y desde luego a los ministros que hoy representan y viceministro que hoy representan al gobierno hermano de Guatemala. Para mí es un honor estar en este foro y desde luego me permitiré compartir con ustedes algunas reflexiones del lado del gobierno de México respecto de la visión que tenemos respecto de la prosperidad conjunta, del desarrollo conjunto y cómo alcanzarlo. Puedo decir sin temor a equivocarme que México y Guatemala pasan por el mejor momento de sus relaciones bilaterales. Tenemos ya no solo una visión de Guatemala de lo que debe compartir y cooperar con México, ni la visión de México de lo que debe compartir y cooperar con Guatemala, sino una visión conjunta. Esto es muy importante porque en materia de diálogo político, en materia de cooperación, en materia de intercambio económico, de infraestructura, de políticas para el desarrollo, como lo son la salud, como lo son el cuidado del medio ambiente, como lo son el combate a la pobreza, incluso temas como la prevención de desastres naturales o estar preparado ante desastres naturales. Es muy importante que tengamos una visión conjunta de lo que queremos lograr. Y hemos tenido ya una ruta crítica diseñada en cada uno de los rubros a los que me acabo de referir para que Guatemala y México construyan un futuro de prosperidad juntos. Y quiero ser un poco más aterrizada, porque luego en los gobiernos hablamos mucho de diálogo político, de reuniones, de documentos muy buenos que trabajamos de manera conjunta, pero la pregunta es ¿y qué en concreto? ¿Qué en concreto? Bueno, Guatemala y México comparten una frontera de casi 1,000 millones, de 1,000 kilómetros a ambos lados de la frontera. Y es muy importante que tenemos cruces fronterizos que necesitamos fortalecer. Hablaban mucho de la importancia los empresarios de tener una infraestructura correcta para poder pasar mercancías de un lado al otro y con ello generar empleos y con ello generar prosperidad. En ese sentido tenemos un proyecto, como lo señalaba el ministro López Bonilla, que compartimos México y Guatemala de prioridades en el fortalecimiento de los cruces fronterizos. Y me refiero a infraestructura física. ¿Qué autoridades tener del lado de México? ¿Qué autoridades tener del lado de Guatemala?
qué oficinas necesitamos, qué infraestructura necesitamos, qué tecnología necesitamos para ser más eficientes en los cruces y ser eficientes desde el punto de vista económico y ser seguros desde el punto de vista de lo que transita en nuestra frontera. Entonces, ese es uno de los proyectos que tenemos, estamos avanzando y ambos presidentes estarán próximamente ya haciendo los anuncios de la construcción y rehabilitación de los primeros cruces entre Guatemala y México, que será una labor de muchos años por venir, pero que comienzan los cimientos en estas administraciones. Tenemos también proyectos como la Cruzada contra el Hambre en municipios fronterizos identificados de manera conjunta. Tenemos también las nuevas tarjetas de visitante regional y trabajador fronterizo para guatemaltecos que cruzan la frontera hacia México. Tenemos el lunes que entra se va a firmar un convenio de colaboración entre la Autoridad de Prevención de Desastres de México y la Autoridad de Prevención de Desastres en Guatemala. Y a esto también no solo es concretar proyectos, sino también buscar recursos para que esos proyectos se materialicen. Y tenemos recursos presupuestales en Guatemala que están siendo dirigidas a estas prioridades, recursos presupuestales en México que están siendo dirigidas también a las prioridades binacionales como el Fideicomiso Mesoamérica y el Caribe, y México a través de su participación en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Centroamericano de Integración Económica, también tiene un aval financiero para poder apoyar a que este tipo de proyectos se materialicen. Gracias, subsecretaria. Luego volveremos con algunas preguntas para entrar en temas particulares, pero quisiera dejar la oportunidad para que Juan Carlos Zapata nos explique también la visión que tienen de este concepto de seguridad y desarrollo. Juan Carlos. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias al Council of the Americas por la invitación, el haber hecho el evento aquí en Guatemala. Y creo que la presentación que hizo el ministro pues abarca muchos de los temas que en el área de seguridad y justicia son fundamentales porque sabemos que tiene que ser un concepto integral. Y esas son las acciones que desde la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, como un centro de pensamiento y propuesta de política pública, hemos podido apoyar y fortalecer esas acciones que desde el Estado de Guatemala se empiezan a trabajar. Hay muchas acciones que desde la iniciativa de Mejoremos Guate, esa iniciativa que como bien lo comentaba el presidente de la Fundación, se ha venido trabajando en conjunto con CACIF para poder fortalecer las instituciones y con ese eje transversal tener diferentes acciones para poder tener una Guatemala más productiva, más solidaria y más segura. En los temas de una Guatemala más segura, empezamos con una estrategia fundamental. Primero, Fundesa, desde el año 2009, cuando hizo por primera vez el Encuentro Nacional de Empresarios enfocado en el tema de seguridad, veíamos que era importantísimo que la sociedad civil, el sector empresarial, empezáramos a involucrarnos en estos temas. No podíamos verlo únicamente como una estrategia solo del gobierno, sino que realmente tenía que haber participación de la sociedad civil y del sector empresarial. Y no es de coyuntura, pero realmente a partir del año 2009 empezaron a bajar la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en Guatemala, pasando de 46 homicidios que teníamos en el año 2009 a cerrar el año pasado con una tasa de homicidios de 34 por cada 100,000 habitantes. Ese trabajo conjunto de empezar a trabajar y visibilizar las acciones que se podían empezar a hacer de manera conjunta fue muy importante para ese proceso. Y esa es parte, digamos, de la historia positiva que han tenido otros países como Colombia y que hoy pues son un ejemplo y un modelo. Y nosotros en el año 2009, de hecho, fuimos a ver a Colombia, fuimos a conocer las acciones que ellos estaban trabajando. Y por qué no decirlo, empezamos a implementar muchos ejemplos que ellos ya realizaban y voy a mencionar algunos en concreto. Primero, en los temas de prevención y disuasión de la violencia, muchas fundaciones tienen proyectos específicos para atraer a la juventud, ya sea en actividades culturales, actividades deportivas, fortalecimiento de la capacidad del individuo para que empiece a generar un mejor potencial para sus capacidades. Segundo,
desde el Consejo Privado de Competitividad se empezó a establecer programas de innovación que permitieran a jóvenes empezar a trabajar en mecanismos para que empezaran a potencializar sus esfuerzos. Y esto pues acompañado con un trabajo muy de cerca con diferentes empresas, universidades, para potencializar las acciones que se pueden hacer y desarrollar para la juventud. Segundo, en los temas de resolución pacífica de conflictos, las acciones para poder mantener un diálogo con diferentes actores, se empezó a trabajar en una mesa de asuntos interculturales precisamente para fortalecer liderazgos en temas indígenas y que se pudiera mitigar los riesgos hacia la conflictividad. Esto ha ayudado mucho, especialmente en algunos departamentos como Sololá, que bien este año recibió el premio por ser uno de los municipios más pacíficos de Guatemala. Ese trabajo conjunto con autoridades indígenas ha fortalecido ese proceso de prevención y resolución pacífica de conflictos. Tercero, en los temas de coerción. Se ha acompañado el proceso de reforma de la Policía Nacional Civil. Sabemos que ese es un proceso de mediano y largo plazo, pero hemos ayudado a través de becas especializadas con diferentes universidades para la capacitación, especialmente en temas de investigación criminal y el fortalecimiento de las ciencias forenses para mejor investigación y que la Policía Nacional Civil, especialmente los agentes, se sientan mucho más preparados y que haya una carrera dentro de la Policía Nacional Civil, y ese es un gran esfuerzo que se ha venido y que, muy importante decirlo, se ha trascendido gobiernos en esa reforma a la Policía Nacional Civil, porque no podemos esperar que los procesos que se implementen en los temas de seguridad sean de corto plazo. Sabemos que el fortalecer a las estructuras de las diferentes autoridades en la Policía Nacional Civil toma tiempo y esas son las acciones que hemos venido fortaleciendo. Cuarto, en las acciones de acompañamiento tecnológico, especialmente para integrar a la población en el concepto del crowdsourcing, que en palabras mucho más sencillas significa poder involucrar a la población en ese acceso a la información utilizando la tecnología. Se ha ayudado a través de la plataforma Alertos, una aplicación en donde el ciudadano puede empezar a tomar fotografías, mapear por GPS con su celular en donde están ocurriendo hechos delictivos o en donde hay operaciones como por ejemplo venta de celulares robados, que es uno de los temas que generan, digamos, mucha criminalidad, en donde se puede acompañar el proceso de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Y dentro de las acciones de propuesta de política pública que se ha podido fortalecer en todo este proceso, es el acompañamiento del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, con quien hemos venido trabajando en estrecha relación con el Ministerio de Gobernación, tanto en un proyecto específico para fortalecer la capacidad dentro del Ministerio de Gobernación en temas de sistemas de compras unificados, monitoreo, pero también el acompañamiento a propuestas de política pública que ayuden en todo este proceso. El sector empresarial, digámoslo así, antes del 2009, era un actor pasivo en el tema de seguridad, como muchas instituciones de la sociedad civil, pero es a partir de ahí que empieza a haber un cambio. Empezamos a ver cada vez más instituciones de jóvenes de la sociedad civil que se involucran en estos temas, acciones como las que hoy por hoy está implementando Guatemala Visible para la elección de procesos de postulación que cada vez ayudan a fortalecer las instituciones, y todas esas estrategias son parte de la coordinación de la iniciativa que se trabaja desde Mejoremos Guate. Gracias, Juan Carlos Zapata. Vamos a ceder la palabra a Fernando Bolaños, quien seguramente desde esta perspectiva del agro podrá ofrecernos el trabajo que están realizando, sobre todo ese enfoque y esa importancia que hoy por hoy tiene el área rural en nuestro país. Fernando. Gracias Luis. Realmente, bueno, Guatemala es dos países en uno. Y día a día nos estamos dando más cuenta que la importancia del desarrollo en el área rural, algunos de nosotros que tenemos que operar en ambos lados, vemos la necesidad imperante de llevar desarrollo a la gente más pobre de este país. Definitivamente la solución, digamos, no para poner el problema, pero la solución de llevar desarrollo al área rural
depende en buena manera de la garantía del Estado de Derecho, ¿verdad? Como decía Mauricio, además de la garantía del Estado de Derecho, es impulsar la inversión extranjera, la inversión local, pero esa no es suficiente. La verdad es que Guatemala necesita, y somos emprendedores de naturaleza, necesitamos crear esos núcleos y redes de desarrollo alrededor de estas inversiones importantes que se están dando y que ciertamente tienen sus aristas de conflictividad alrededor, pero poco a poco, y otros países han logrado con mucho más éxito lidiar con superar esos temas críticos de conflictividad. No podemos, no podemos cerrarnos los ojos de que las inversiones en el área rural son más complicadas, hay una presencia del Estado mucho menor, hay menos seguridad, hay menos educación, hay menos salud, y eso es algo que llevando recursos directamente a las áreas rurales vamos a empezar a sentir un fuerte cambio. Y hay áreas que en verdad han dado la vuelta, y se ha debido realmente a traer inversión y a la creación de todas estas redes de microempresarios que son los que en verdad mueven la economía. Te diría que Guatemala necesita año con año por lo menos garantizar 250,000 empleos para los jóvenes que entran a la fuerza laboral, y 250,000 empleos no es así nomás. Entonces sí toma el esfuerzo de todos y realmente el poder superar muchos de los mitos que tenemos todos, ¿verdad? Gracias, Fernando. Y precisamente en este sentido, vuelvo ahora con la subsecretaria para América Latina y el Caribe de México. Vanessa, noto que están haciendo cosas nuevas, y lo que usted anuncia de esta facilidad fronteriza y demás, pues va a ayudar, y seguramente hay mucha perspectiva, pero ¿qué tan efectivos realmente estamos siendo? Porque nos quedamos dormidos mucho tiempo, porque esto no se hizo antes, y ahora hay la suficiente colaboración entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Otto Pérez Molina para que esto realmente se concretice y no se quede solo en planes. Yo creo que mucho se ha hecho y eso hay que reconocerlo, por eso es que también nosotros reconocemos este gran proyecto que ha lanzado el presidente Pérez Molina de voltear a ver el desarrollo de Guatemala dentro de 20 años y poder hacer planes transgobierno que lo que permitan es tener realmente visiones y proyectos de Estado para el desarrollo de nuestros países. En ese sentido creo que hay que reconocer que se ha hecho mucho en el pasado, pero también hay que reconocer que no hay que perder tiempo y que con esa premisa es con la que están trabajando ambos gobiernos en la actualidad, porque creemos que aún hace falta mucho por delante. Por darles algunos datos, en los últimos 10 años el comercio de México con Guatemala y Guatemala con México se ha incrementado 350%, quiere decir que se ha avanzado. En los últimos 10 años uno cruzaba de Panamá a México en 16 kilómetros por hora velocidad promedio. Hoy esa velocidad promedio, gracias a la infraestructura mesoamericana carretera, se ha subido a 60 kilómetros por hora, pero queremos llegar desde luego a 80 kilómetros por hora. Entonces estamos trabajando, como decía yo, con infraestructura fronteriza, con infraestructura energética, que ahora México, a partir de la aprobación de esta reforma energética y de las que le precedieron en materia de telecomunicaciones, laboral, educativa, fiscal, financiera, se encuentra también en una mejor posición para poder contribuir al desarrollo y a la competitividad energética, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica en su conjunto. Tenemos también iniciativas importantes en materia comercial, lo señalaba el ministro de Economía esta mañana. Tenemos ya el Tratado de Libre Comercio único con Centroamérica, que lo que va a permitir es unificar normas, tener incentivos similares e incluso esquemas de promoción para la pequeña y mediana empresa, para los emprendedores, para la capacitación, para los estudiantes, para poder tener acceso a oportunidades. Si queremos voltear al tema
de seguridad. Necesitamos ver la seguridad desde luego en su amplitud y en su complejidad, pero tenemos que voltear a ver a la prosperidad. Necesitamos generar oportunidades, necesitamos generar empleo, necesitamos educar a los jóvenes, como lo señalaba Juan Carlos en los proyectos que están realizando. Necesitamos combatir la pobreza, necesitamos combatir la miseria, necesitamos dar nutrición. Ese es un factor fundamental por el cual pasa la seguridad en la región. Entonces, en ese sentido, la variedad de proyectos que aquí he descrito a vuelo de pájaro, pero que cada uno tiene su nicho y su relevancia a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, con el sector privado, con el sector social, porque justamente lo que creemos y estamos convencidos que es que juntos y de la mano México y Guatemala van a poder tender un futuro más próspero de manera conjunta. Y esa prosperidad, desde luego, pasa por instituciones fuertes, por competitividad, por más comercio, por más inversión y por proyectos sociales muy específicos que estamos desarrollando de manera conjunta, pero desde luego, pues, y este evento además en sí mismo y por su naturaleza así lo plantea, yendo de la mano del sector privado, porque queremos que haya más inversión guatemalteca en México, queremos hacer más inversión mexicana en Guatemala y queremos que haya más comercio, porque la creación de empleos lo que genera es prosperidad y nos ayuda a tener desde luego mayores índices de ingreso. Queremos que cada vez, hemos hecho mucho, pero queremos que cada vez más guatemaltecos y mexicanos superen el umbral de la pobreza y tengan acceso a servicios básicos. Y como estaba yo dando estas cifras, creemos que la integración centroamericana, la integración con México es una prioridad para este objetivo de generar más empleos y más prosperidad. Obviamente esta es la visión de gobierno que ustedes manejan, pero me imagino que tienen un acercamiento muy íntimo con el sector privado para lograr estos objetivos. ¿Cuál es la visión de ellos en conjunto hacia Guatemala y la región? Bueno, yo creo que el hecho de que estén aquí representadas empresas mexicanas de gran calado, empresas mexicanas también medianas y pequeñas empresas mexicanas que invierten y comercian con Guatemala es justamente refrendo de ese interés que el mercado de Guatemala representa para México. Tenemos muchas similitudes, tan solo el programa que lanzaba ayer el presidente Pérez Molina, que se llama Catún, pues parte de un vocablo maya y justamente algo de lo que compartimos en términos culturales tan profundos, tan históricos y tan relevantes es justamente la cultura maya. En ese sentido tenemos un proyecto empresarial muy interesante para fomentar el comercio bilateral a nivel de los municipios fronterizos. Tenemos otro proyecto importante en donde participan empresarios del sector turístico para fomentar el turismo multidestino en el sureste de México en conjunto con destinos turísticos de Guatemala para la generación de empleos. Entonces yo creo que el valor de estos proyectos que estoy planteando, que ahora son comunes, que no son el proyecto nacional de Guatemala y no solo es el proyecto nacional de México, sino proyectos de desarrollo común, pasan necesariamente por haber tenido encuentros con los empresarios y saber cuáles son sus necesidades. Y también sus necesidades pues tienen que ver con un entorno favorable para hacer negocios, tienen que ver con el respeto de la legalidad, con instituciones fuertes, tiene que ver con energía a mejores precios. Hoy por hoy la energía a la que tiene acceso Guatemala sigue siendo hasta 3 o 4 veces más alta que la que tiene México, y México también a su vez debe de ser más competitivo y lo va a hacer en términos de costos energéticos para sus empresas y también para su población. Entonces estamos trabajando en un proyecto conjunto de integración energética con Mesoamérica en general, con Guatemala en particular, energía eléctrica, energía hídrica, gas, como lo comentaban en la mañana. Entonces, todos estos proyectos que hemos hecho de manera conjunta han pasado por consultas, diálogo y desde luego interacción constante con el sector privado, porque son el motor, el sector privado, de la generación de empleo, son el motor de la generación de oportunidades y la generación de prosperidad. Así es que hemos estado de la mano con ambos sectores privados y insisto, el hecho de que las principales empresas mexicanas y también ahora más
con más fuerza pequeñas y medianas de México hagan negocios con Guatemala, inviertan en Guatemala, pues es justamente muestra de ello. Platicaba ahorita con mi colega el viceministro Bielman que tenemos pendiente hacer una rueda de negocios en México de Invierte en Guatemala. Ya estuvo el presidente Peña Nieto el año pasado en el Guatemala Investment Summit, pero queremos seguir esta interrelación de sectores públicos y sectores privados para fomentar no solo la creación de contactos, pero también la creación de cadenas productivas a nivel binacional en los diferentes nichos de mercado, pero también en los diferentes tamaños de las empresas, ¿no? Veíamos hoy en la mañana lo que presentaba el Banco Mundial en términos de la concentración que hay para ciertos mercados, y en la América Latina y el Caribe necesitamos detonar cadenas productivas a nivel local, a nivel regional. Las cadenas productivas en países como la Unión Europea representan, no sé, el 63-64% del comercio intrarregional, mientras que en América Latina y el Caribe todavía estamos en el 19%. Así es que este tipo de esquemas de financiamiento público-privado, de acercamiento, de promoción entre los sectores público y privado es justamente lo que nos está permitiendo tener los avances que tenemos al día de hoy, pero también plantearnos retos y proyectos conjuntos hacia el futuro. Gracias, subsecretaria. Juan Carlos Zapata, vemos que hay una cooperación conjunta del sector privado con el gobierno, también la misma cooperación internacional, y el objetivo es reducir la inseguridad de este país y fomentar el desarrollo. Habrá algunas trabas que los guatemaltecos las conocemos mejor, y hacer la lista aquí tal vez vendría sobrando, pero ¿cómo optimizar estos recursos? ¿Cómo pasar esos valladares y cómo lograr realmente el objetivo en un menor tiempo? Es una muy buena pregunta y me deja la oportunidad para poder hacer ciertas recomendaciones en estos temas, porque muchas veces caemos en la trampa de hacer varios proyectos pequeños. Cada empresa tiene su proyecto, cada ONG, cada organización internacional, luego los diferentes gobiernos, tanto nacional como municipal, y entonces se dispersa y se diluye mucho el impacto que se puede tener. Parte de las acciones sobre las cuales se basa la estrategia de Mejoremos Guate precisamente es unificar esfuerzos, generar propuestas de política pública y proyectos y acciones concretas, unificando recursos, tanto de fuentes de la cooperación internacional, del sector privado y por supuesto en cooperación con gobiernos tanto nacional como municipales. Y digo municipales porque la seguridad muchas veces se quisiera ver desde un ámbito nacional, pero cuando ya lo aterrizamos a la realidad vemos que es un tema de ciudades. Eventos como este, por ejemplo, que se llevan a cabo en diferentes ciudades latinoamericanas, necesitan el involucramiento directo de la autoridad, que en este caso serían los alcaldes. Parte de las acciones entonces que desde la iniciativa Mejoremos Guate estamos haciendo es también trabajar con los alcaldes, especialmente algunos ejemplos, dos muy exitosos que tenemos en este momento, una cooperación directa con la Municipalidad de Guatemala en conjunto con el Ministerio de Gobernación para la coordinación de un sistema de monitoreo llamado Alertos para poder fortalecer las acciones de respuesta temprana de las instituciones y de los diferentes elementos de seguridad pública, en donde la Policía Municipal de Tránsito y la Policía Nacional Civil tienen mejor capacidad de respuesta. Además, hemos trabajado con el alcalde de Villanueva en el centro de monitoreo que él tiene establecido ahí y él ha utilizado la tecnología de alertos para generar esos mapas de calor y poder generar una mejor capacidad de respuesta, no solo de las fuerzas de la Policía Municipal de Tránsito, sino muchas veces también de los diferentes cuerpos de bomberos. Estas acciones de fortalecer las autoridades en conjunto con las fuerzas de seguridad y una capacitación constante al personal de las municipalidades ha ayudado a tener esa mejor capacidad de respuesta, y es parte de las acciones que se recomendaron en el ENADE del 2009 y que van a ser parte de las recomendaciones que se están trabajando ahora para el próximo Encuentro Nacional de Empresarios que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Guatemala el próximo 9 de octubre, en donde precisamente vamos a contar con la presencia de un exalcalde, el exalcalde Rudolph Giuliani, quien va a comentar sobre las acciones que ellos hicieron
en Nueva York en materia de tecnología, en materia del seguimiento a las estadísticas de los diferentes temas de seguridad y justicia, porque sabemos que lo que no se mide no puede mejorar. Y eso es parte de los problemas que en la cadena de seguridad y justicia muchas veces vemos. Tenemos que generar indicadores de seguimiento y, por supuesto, fortalecerlos con una mejor capacidad de poder fortalecer las acciones de impacto que se tiene por cada intervención de los diferentes proyectos y programas que se generan en el país. Además, esto se convierte en una gran oportunidad de inversión para los diferentes municipios que hoy en Guatemala están comenzando a crecer. Y lo veíamos hace un par de días en el lanzamiento del Catún, que van a haber ya ciudades en algunos años que van a tener mucha más población. El caso de Quetzaltenango, Cobán, que se van a empezar a fortalecer como hubs para poder aprovechar ese dinamismo que estaba teniendo Guatemala, y que en la medida en que más foros vengan a Guatemala, se establezcan y se pueda proyectar en estas acciones, como bien se está trabajando también el World Business Forum aquí en Guatemala, que se va a llevar a cabo el próximo 10 de septiembre, ese tipo de posicionamientos que se empiezan a tener en las ciudades acompaña el proceso de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y coayuda a que realmente tengamos mejores procesos. Gracias. Fernando Bolaños, Juan Carlos abordaba ahora algo del aspecto internacional y lo del agro y el sector rural es desarrollo, definitivamente, más que seguridad. ¿Hay algún parámetro, algún esquema, primero si tienen esa visión en conjunto de que es hacia dónde quieren llegar, pero si lo comparan con otros países que ya hayan logrado ese factor de éxito? Bueno, yo creo que hay un tema que tenemos que superar en Guatemala y tenemos que buscar la forma y el esquema jurídico para poderlo superar. Y te pongo un ejemplo. Cualquier empresa que opera en el área rural, sea una hidroeléctrica, sea una empresa agroindustrial o lo que sea, los impuestos que paga al fisco se van al arca central y no necesariamente al área donde opera. Entonces, para las comunidades que están alrededor, para los gobiernos municipales que están alrededor de todas estas inversiones rurales, es bien difícil tener los recursos para poder salir de donde están en el nivel de pobreza que están. Entonces, hay otros países donde tú como empresa que opera en un área rural, parte de tus impuestos se van a esas mismas áreas. Esto crea desarrollo, crea seguridad, crea empleos, crea una serie de cosas. Aquí estamos tratando de socializar una ley como la que tiene Perú, donde es obras por impuestos, donde tú puedes escoger, en vez de pagar tus impuestos, poder hacer obras en el área rural de un listado establecido, deducirlas de tus impuestos, y eso crea desarrollo en áreas donde no hay desarrollo, ¿verdad? Entonces yo sí creo que la descentralización y el dotarles a las comunidades y a las localidades, a los pueblos, a las aldeas de recursos, porque ya tienen organización política pero no tienen recursos y los recursos están no muy bien administrados. Entonces eso es una gran diferencia para el desarrollo de Guatemala. ¿Hay algún parámetro de algunos países que ustedes puedan tomar como ejemplo? Perú es uno de ellos, Colombia es otro de ellos, Ecuador también acaban de pasar una ley donde ¿cómo se llama? Parte de tu utilidad se va al área donde tú operas. Entonces sí hay mecanismos para llevar más progreso y para dotar al Estado realmente de recursos para poder hacer lo necesario. Como decía Juan Carlos, hay nuevos municipios que se han dado en los últimos 10 años a raíz de inversiones muy importantes, pero no tienen, bueno, hasta ahora que son municipios, pero no tienen realmente los recursos para poder operar y para poder darle a la gente la infraestructura necesaria mínima que se necesita para salir adelante. En las áreas rurales, bueno, solo te voy a dar donde tenemos un poco de estadística, 87% de la gente tiene celular, pero hay un 40% de la gente que no tiene piso de
de cemento, sino tiene piso de ¿cómo se llama?, de tierra. ¿Qué te dice eso? Que también no es un tema solo de ingresos, sino es un tema de educación, de ¿cómo se llama?, de progreso alrededor, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es importante descentralizar los recursos del Estado para que vayan a las áreas donde se producen esos recursos. Aunque esto implicaría un cambio en la legislación, definitivamente. Sí, y eso Tiene es que lo partir de ahí. complicado. Esa es la parte un poco más lenta y un poco más tardada, pero que bien vale la pena plantearla, sobre todo por lo que hablábamos de la trascendencia de un gobierno a otro, porque aquí lo que pasa es que todo lo que se está planteando deben de tomarlo en cuenta las futuras autoridades. Estamos pues nada más a 1 año y medio de otro cambio, de otro relevo, y si todo esto se echa por tierra, las cosas pues no nos irán para adelante. Quisiera regresar, subsecretaria, al tema del Tratado de Libre Comercio, que ya entró en vigencia el año pasado, precisamente en el mes de septiembre, y usted ya hablaba de muchos beneficios, pero si quisiera ser más concreta en cómo está aportando al desarrollo, tal vez tiene algunos ejemplos que nos quisiera compartir. Gracias, claro que sí. Bueno, el Tratado de Libre Comercio ya existía y ya existe desde hace varios años, y producto justamente de ese libre comercio que ya existía es que podemos hablar de que en los últimos 10 años el comercio bilateral se ha incrementado en alrededor de 350%. Lo que era importante es que habían respectivos tratados de libre comercio con todos los países de Centroamérica y México. Lo que hicimos fue unificarlo, se llama Tratado de Libre Comercio Único de México con Centroamérica, y hoy por hoy lo que se tienen son parámetros similares, condiciones similares, un marco jurídico abrigador del comercio en toda la región, que realmente lo que permite es la posibilidad de detonar mayor integración comercial a nivel regional. Es un poco lo que se platicaba en el panel anterior. Y también recuerdo algunas de las preguntas del panel anterior, hablaba de los diferentes procesos de integración regional, uno de los cuales sin duda es este Tratado de Libre Comercio Único de México con Centroamérica, pero también es la nueva participación de México en el Sistema de Integración Centroamericana, en SICA. También lo es, como lo señalaba el secretario de Gobernación, perdón, el ministro de Gobernación, es la costumbre esta mañana, del relanzamiento que se hizo del Grupo de Seguridad México-Guatemala, del GANSEG, que tenía 6 años de no sesionar, y que en esta administración de México y en esta administración de Guatemala decidieron ambos gobiernos relanzar. Se está haciendo intercambio de información de manera habitual, se están intercambiando mejores prácticas, también equipo y tecnología, capacitación conjunta, operativos conjuntos, que es muy importante enfatizar desde esa perspectiva. Y desde luego está la integración más a nivel subregional en América Latina y el Caribe. Hablaban de la Alianza del Pacífico, hoy conformada por México, Colombia, Perú y Chile, de la cual Guatemala es no solo observador, sino observador candidato a miembro, y que se trata de un proceso de integración no solo de carácter comercial, sino va más allá del comercio, muy vanguardista. Tiene ya 31 observadores a nivel mundial, como señalaba yo, Guatemala uno de ellos, pero además candidato a miembro. Y lo que estamos buscando con ese mecanismo en la Alianza del Pacífico, que ya aprobó el Tratado de Libre Comercio entre los 4 países, que desgrava al momento de su instrumentación el 92% de todas las fracciones arancelarias y el resto a plazos ya con certidumbre previamente establecidos. Pero también tiene un esquema de becas, eliminamos las visas en el contexto de la Alianza del Pacífico, hemos generado esquemas de visas novedosos para jóvenes que visitan pero que también puedan trabajar en los 4 países. Hemos generado desde luego esquemas de investigación conjunta, investigación y desarrollo, tenemos temas de infraestructura, de integración de mercados financieros. Las bolsas ahora van a estar integradas entre sí y una empresa mexicana puede emitir en el mercado peruano y una empresa colombiana puede emitir en el mercado mexicano. Entonces estamos hablando de integración de nueva generación, que incluye, como les digo, como parte fundamental, articuladora, el tema comercial, pero que va mucho más allá de la parte comercial. Y nuevamente, la visión es prosperidad,
la visión es generación de empleos, la visión es mayor número de estudiantes becados y que estudian y se capacitan en los países, y creemos que esto podemos seguirlo fortaleciendo. Desde luego lo estamos haciendo a nivel bilateral con Guatemala y lo estamos haciendo a nivel regional con SICA, con el Sistema de Integración Centroamericano. Así es que hay muchos proyectos en concreto, pero sin duda el libre comercio desde el punto de vista de homologar las normas, criterios comunes, institucionalidad común, también tenemos las perspectivas de, en este contexto, hacer mayor promoción conjunta, financiamiento de pequeñas y medianas empresas, capacitación a mujeres. Entonces hay proyectos muy específicos que tienen que ver con esta materia de libre comercio y de integración en Centroamérica, uno de ellos desde luego el TLC único. Subsecretaria, seguramente esto habrá salido de la experiencia de México con esa relación que tienen con otras regiones y con otros países, porque es grande el desarrollo y también el haber empezado con Estados Unidos a tener un tratado de libre comercio y después expandirse a todo el mundo. ¿Qué recomendación particular daría usted, que maneja estos temas, a los empresarios guatemaltecos, al gobierno guatemalteco, para abrirnos a lo que hoy volteamos a ver? Estamos recién abriendo relaciones con Europa, con este bloque de la Unión Europea, y volteamos a ver a otras regiones del mundo. Gracias. Bueno, no me sentiría bajo ninguna circunstancia en la posición de dar recomendaciones a los empresarios de Guatemala, pero sí, desde luego, muy importante compartir experiencias. Yo creo que nos tenemos que acercar más. Somos países por historia, por amistad y por geografía, hermanos y vecinos, y creo que hay mucho más que detonar el potencial tan grande y tan amplio que existe para generar más comercio y más inversión bilateral, por buscar alternativas diferentes en sectores distintos. Hablaban hace rato mis compañeros del acceso, por ejemplo, a celulares. Bueno, pues ahora hay toda una industria de generar salud, por ejemplo, alrededor de los teléfonos celulares y la interconectividad que existe hoy día, las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales. Yo creo que tenemos una beta enorme de posibilidades que aprovechar desde el punto de vista de los empresarios guatemaltecos en México, de los empresarios mexicanos en Guatemala, pero no hay que perder de perspectiva que existe la posibilidad de la bilateralidad, pero también existe la posibilidad de que armemos cadenas de producción conjuntas y que de manera compartida podamos competir con mejores posibilidades en los mercados regionales en América Latina y el Caribe, y también desde luego mundiales. Así es que compete a los gobiernos generar las condiciones para que esos acercamientos se den, para que el intercambio de experiencias se dé, para que los empresarios sean quienes tomen sus decisiones de negocio, y con esta expectativa de generar mayor integración entre ambos países, mayor integración en Centroamérica y también mayor competitividad regional para poder ser más competitivos globalmente. Yo creo que hay muchos bienes y servicios que bien podríamos estar generando mexicanos y guatemaltecos para proveer a Sudamérica, para proveer al Caribe, para proveer a Norteamérica, para proveer a mercados como el asiático, como el europeo, que yo creo que hace falta explorar. Entonces yo me permitiría ahondar en la necesidad de tener encuentros estratégicos por sector, por nicho, que nos permitan, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas, generar cadenas de valor. En México más del 70% del empleo lo generan pequeñas y medianas empresas, y desde ese punto de vista somos muy parecidos a Guatemala y tenemos mucho más que hacer para integrar cadenas de valor en lo que a pymes se refiere. Gracias, subsecretaria. Juan Carlos, para ir amarrando ideas y concluyendo este foro, hay un índice de confianza que probablemente sea el que podría amarrar esta idea de seguirnos desarrollando, pero también apuntalar la seguridad del país. ¿A quién hace falta convencer todavía de estos planes y de estos proyectos? Bueno, creo que es fundamental la continuidad que se vaya a poder tener con los siguientes gobiernos. Como bien lo mencionabas, pues ya estamos a las puertas de un arranque oficial de la campaña electoral.
Y ahí va a ser importante que tanto la sociedad civil, el sector empresarial, podamos tener una voz unificada sobre las acciones que deben continuar independientemente de quién gane la presidencia. Temas, por ejemplo, como la reforma a la Policía Nacional Civil, es un tema que se tiene que seguir trabajando. Tenemos que formar cuadros dentro de la Policía Nacional Civil para que un oficial, en la medida que vaya entrando, pueda saber qué tiene que hacer para llegar a ser director de la Policía Nacional Civil. Factores de incorporación en temas de tecnología. Esos son procesos que no podemos retroceder. Vimos con muy buenos ojos el lanzamiento del centro de monitoreo de la zona 18, que ha permitido la captura efectiva de diferentes criminales que se dedicaban a actividades ilícitas en la zona 18. Ese tipo de acciones se tienen que replicar tanto a nivel de ciudades como a nivel de zonas y barrios que en el caso de Guatemala la violencia muchas veces está concentrada en ciertos municipios. Por último, necesitamos fortalecer los procesos de acompañamiento de la sociedad civil. Tenemos en este momento la elección de la Corte Suprema de Justicia, los diferentes magistrados, diferentes procesos que vienen tanto de la parte de la Contraloría General de Cuentas, en donde desde la sociedad civil tenemos que seguir acompañando esos procesos y generar esa transparencia. Aquí esa alianza entre los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil como Guatemala Visible ha ayudado a generar mejores procesos de transparencia en toda la elección y cómo se eligen a los candidatos para que exista una mejor meritocracia en las personas que se están postulando a los puestos de elección en estos temas, especialmente para fortalecer la capacidad del Estado y que realmente se tenga una mejor capacidad de respuesta por parte de estos actores. Así es que creo que el reto más importante es que el país, el esfuerzo que empezó en el año 2009 muy activamente, las acciones que se han venido trabajando, no retrocedamos y que los diferentes inversionistas que hoy nos acompañan en este proceso vean en Guatemala un país que ha venido avanzando en fortalecer sus instituciones, pero necesitamos esa atracción de inversión en los diferentes municipios, necesitamos más oportunidades, especialmente en el interior del país, como bien lo mencionaba Fernando. Tenemos esa iniciativa de ley de obras por impuestos que ayudaría a descentralizar esos recursos que se necesitan para poder generar más oportunidades, pero eso es parte del proceso en el cual tenemos que trabajar todos de una manera conjunta. Gracias, Juan Carlos. Y para concluir, Fernando Bolaños, ¿hay algo inmediato que ustedes estén implementando? Porque hablábamos de los planes y de los proyectos, pero ¿qué es lo que tienen ahora que seguramente será parte de toda esta idea? Bueno, nosotros en lo particular, debido a que en un área donde operamos los niveles de salud son realmente tan pobres, hicimos esta alianza con una universidad en Estados Unidos, donde ellos operan el centro de salud que le da servicio más o menos a 19 comunidades, debido a que el Seguro Social todavía no tiene cobertura en eso y tarda el proceso para empezar a tener cobertura más o menos como 5 años. Entonces, yo tal vez para resumir la plática de hoy, realmente invitaría a todos los empresarios, grandes, chiquitos, medianos, a realmente cambiar el mindset, a cambiar ¿cómo se llama? El mito de que no podemos hacer las cosas, no podemos salir rápido de la pobreza, y creo que tenemos todos los elementos para hacerlo. Necesitamos apoyar el esfuerzo del Estado en que lleve recursos y infraestructura y presencia a los lugares más remotos, y necesitamos exigir transparencia en el uso de esos recursos, y creo yo que a medida de que caminemos más de la mano con la sociedad civil, con los diferentes países, el Estado, empresarios, yo creo que poco a poco se va haciendo una gran diferencia.
Gracias. No me gustaría irnos sin preguntarle a ustedes si tienen algún cuestionamiento, algo breve que pudiéramos tener, si alguien se quedó con alguna duda, interrogante, aprovechando a nuestros panelistas, y también le pregunto a los panelistas si hay algo que deseen agregar finalmente, pero empezamos con alguien de la audiencia. Estamos sin preguntas. ¿Alguno de ustedes tiene algo más que aportar que se haya quedado en el tintero? Yo simplemente agradecer tu conducción, Luis, agradecer a mis compañeros de panel por sus observaciones, y creo que lo que queda claro es que estamos en sintonía, es que tenemos visiones compartidas, objetivos comunes, y el hecho de que eso esté alineado es una gran plataforma para poder seguir avanzando hacia adelante por la seguridad y por la prosperidad de México y de Guatemala. Muy agradecida con Susan por la invitación. Muchas gracias a la subsecretaria Vanessa Rubio. Juan Carlos Zapata. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por la conducción, a mis compañeros en el panel, y agradecer al Council of the Americas por este gran evento que potencia a Guatemala y la ventana de oportunidad que se tiene en nuestro país para realmente generar oportunidades. Así es que es parte, digamos, de ese proceso para que Guatemala tome ese liderazgo que tenemos en Centroamérica y potencialicemos las oportunidades que tanto necesitamos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Fernando, muchas gracias. Bueno, concluimos. Yo creo que se merecen un fuerte aplauso nuestros panelistas. Gracias también por la oportunidad, y sigamos todos pues con ese nivel de confianza y pensando